Cuba Información. Bueno, continuamos con el programa. En este caso acercamos la mirada a Cuba. Vamos a estar hablando de la lucha del gobierno cubano contra la corrupción, del trabajo serio que se está haciendo en este sentido. Y bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros. La ONG alemana Transparencia Internacional publica todos los años una clasificación, por supuesto muy sui generis, sobre los países más o menos corruptos en los diferentes continentes. En América Latina dice esta ONG, en su índice de percepción de la corrupción, así lo llama, que Cuba estaría entre los 5 países menos corruptos, ¿no? Por encima o con indicadores mejores que Cuba estaría Uruguay, Chile, Puerto Rico y Costa Rica. Bueno, no le vamos a dar ni más o menos credibilidad a esta organización, pero sí nos da pie esto para hablar un poco sobre la pelea que está planteando el gobierno cubano contra la corrupción, que indudablemente es uno de esos peligros que en los últimos años revolotean sobre el proyecto social de justicia social de la Revolución Cubana. Se ha creado hace varios años la Contraloría General de la República, una institución que le está pegando fuerte a la auditoría, a las auditorías empresariales y al control sobre los recursos públicos del Estado, que, como se sabe, en una economía socialista planificada y centralizada como la de Cuba, pues tienen una importancia fundamental. Y el periodista Fernando Rasberg en el Diario Público plantea algunos de los últimos casos en esta lucha contra la corrupción. Yo voy a mencionar uno. Hay un famoso centro comercial, Carlos III, en La Habana, donde se ha detectado un importante caso de corrupción, es decir, de desvío de recursos por parte incluso de administradores o de dirigentes del establecimiento, que es un establecimiento del Estado, precisamente para el robo, o sea, para robar los materiales, incluso para crear un sobreprecio a los clientes, y ese sobreprecio, que es absolutamente ilegal, quedárselo ellos, también desviando recursos para que en algunas viviendas cercanas, habla de 5 viviendas cercanas, esos productos que eran apuntados como faltantes o como mermas, es decir, como productos destruidos o no recuperables, bueno, pues resulta que luego se revendían por detrás. Indudablemente no estamos hablando de un caso que sea el primero en Cuba. Sabemos que existe, bueno, pues como en tantos países del mundo, yo diría como en todos los países, una economía sumergida, un mercado negro, pero lo importante es que está dando pasos valientes, decididos y abiertos la administración cubana. Y lo que nos gustaría es, bueno, pues que se nos diera a conocer de una manera pues más transparente en el futuro todos estos éxitos en la lucha contra la corrupción. Es una lucha decisiva, es una lucha que tiene importancia capital. ¿Por qué? Porque el éxito de la misma es la que va a hacer posible acelerar, consolidar todo el proceso de cambio y transformador que tiene lugar en el país, que está directamente relacionado también, primero, con la política, la nueva política económica y social del Partido Comunista de Cuba y la Revolución, que es la que se está implementando y que fue aprobada por el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, y cuyo el alma de esta política son las recomendaciones, el análisis y estudio que derivó en las propuestas de más de 8 millones de cubanos que participaron en la misma y que cambiaron un 60 o 70% incluso el texto original el texto original de la misma. Es decir, que la lucha contra la corrupción, lo explicó el compañero Raúl, es primero, va contra la esencia de los principios y del sistema socialista cubano. Y no cabe duda que en estos tiempos, sobre todo a partir del periodo especial, desafortunadamente, desgraciadamente, aparecieron una serie de deformaciones
la sociedad cubana, una pérdida de valores en algunos sectores, en algunos aspectos, y esto también animado en estos casos con la apertura, empresas mixtas, la entrada de capital extranjero para hacer posible que la economía cubana, que había caído a raíz de la desaparición del campo socialista y el derrumbe de la Unión Soviética concretamente, pues había caído realmente se estaba colapsada, ¿no? Bueno, todo esto dio lugar a una serie de malformaciones, de gente, y ahora parece que es inercia que empezó esas deformaciones, creó una inercia o malos hábitos que alcanzaron incluso a dirigentes y altos dirigentes, y ahora con la Contraloría General de la República, que la Contralora General de la República tiene rango de vicepresidente del Consejo de Estado, la compañera Gladys Bejarano, pues se le está dando cumplimiento a lo emanado de los acuerdos emanados del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y se está llevando a todos los niveles. A todos los niveles. Hay un caso aquí que llama la atención, tremendo, de cómo una persona de comunales, o sea, un dirigente de comunal en Habana Vieja, servicios comunales. Servicio de limpieza, para que sí, para que se entiendan, ¿no? Bueno, sí, servicio de limpieza. Pues, y además lo están explicando, o sea, se están procesando a dirigentes que están exponiendo su modus operandi, pudiéramos decir, cómo desvían recursos, cómo crean, por ejemplo, este caso, donde roban 34 millones de pesos, o sea, más de 1 millón de euros. ¿Haciendo qué? Pues bueno, transfiriendo dinero del presupuestado para la actividad concreta para pagar salarios de brigada de limpieza que no existían. O sea, transfieren una cantidad de dinero supuestamente para pagar a brigada de limpieza y no existe en esa brigada de limpieza. Entonces ese dinero pues se lo queda en el grupito, ¿no? Entonces dice que era fácil porque también la falta de control, eso lo ha señalado Raúl, lo que hay, la exigencia, el control, pues dice que bastaba una firma del director de estos servicios comunales al banco, y ya el presupuesto asignado si era de 15,000 pesos, pues pasaba a 400 a casi 500,000 pesos, o sea, de 15,000 a medio millón. Y entonces, bueno, ahí pues imagínense ustedes, se distrajeron más de 30,000 euros cada 15 días, nadie los inspeccionaba, nadie controlaba ni fiscalizaba eso. ¿Y qué resulta esto? Pues bueno, que el acusado, en este caso es el director de servicios comunales de Habana Vieja, pues se construyó una casa de 3 pisos. Asemejando a un templo. Asemejándolo a un templo. Realizó además mejora en otras 7 viviendas pertenecientes a quién, a sus compinches. Compra de electrodomésticos, cocina, lavadoras, refrigeradores, aire acondicionado, computadora, equipo de música, horno. En definitiva, hasta se permitió regalarse un coche en 11,000 euros y una embarcación de recreo. O sea, el director de un servicio de limpieza de una parte de la ciudad. Entonces estas cosas realmente hay que censurar y atacarla, pero fuertemente, porque eso no es lo que quiere el pueblo. Y el pueblo le irrita mucho estas manifestaciones de corrupción, sea del rango que sea o la protagonice el dirigente que sea. Y es importante, sobre todo en toda esta etapa y siempre, que la revolución cubana juzgue debidamente y sancione debidamente, como está haciendo, estos casos. De hecho, ya se está diciendo que hay una decena de dirigentes de distintos niveles que ya están cumpliendo, han sido sancionados y están cumpliendo penas de prisión. Incluso se habla hasta de la esposa de un general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Es decir, que la cosa va en serio y es una batalla que hay que ganar sí o sí, porque sencillamente si se quiere, y es lo que desea no solo el gobierno revolucionario, sino la inmensa mayoría del pueblo, es que tenga éxito todo esto, de esta política económica y social del Partido de la Revolución,
porque es lo que va a garantizar no solo el desarrollo del país, sino también el avance de la revolución y la construcción del socialismo, que es lo que desea la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Cuba Información. Bueno, continuamos con el programa. En este caso acercamos la mirada a Cuba. Vamos a estar hablando de la lucha del gobierno cubano contra la corrupción, del trabajo serio que se está haciendo en este sentido. A las auditorías empresariales y al control sobre los recursos públicos del Estado, que, como se sabe, en una economía socialista planificada y centralizada como la de Cuba, pues tienen una importancia fundamental. Y el periodista Fernando Rasberg en el Diario Público plantea algunos de los últimos casos en esta lucha sobre la pelea que está planteando el gobierno cubano contra la corrupción, que indudablemente es uno de esos peligros que en los últimos años revolotean sobre el proyecto social de justicia social de la Revolución Cubana. Se ha creado hace varios años la Contraloría General de la República, una institución que le está pegando fuerte a la... Y bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros. La ONG alemana Transparencia Internacional publica todos los años una clasificación, por supuesto muy sui generis, sobre los países más o menos corruptos en los diferentes continentes. En América Latina dice esta ONG, en su índice de percepción de la corrupción, así lo llama, que Cuba estaría entre los 5 países menos corruptos, ¿no? Por encima o con indicadores mejores que Cuba estaría Uruguay, Chile, Puerto Rico y Costa Rica. Bueno, no le vamos a dar ni más o menos credibilidad a esta organización, pero sí nos da pie esto para hablar un poco